¿Cuáles serían los criterios de ingreso hospitalario? Pues bien, un ingreso para una UCI o una unidad de cuidados críticos incluye cualquiera de los siguientes factores, bien que necesite una ventilación mecánica, que tengan síntomas o signos de hipoperfusión, una saturación por debajo del 90%, que use la musculatura accesoria para respirar o tenga una frecuencia respiratoria elevada, una frecuencia cardíaca o bien por debajo de 90 o bien por encima de 130 latidos por minuto y una presión sistólica baja. Los demás pacientes que requieran ingreso hospitalario lo podrán hacer en la planta hospitalaria normal y solo un pequeño porcentaje de los pacientes que acuden a la urgencia hospitalaria directamente pueden ser dados de alta con ajuste del tratamiento médico y recomendación de acudir a su médico de familia. Por último, vamos a comenzar con el tratamiento de insuficiencia cardíaca aguda. Lo primero y fundamental en estos pacientes es realizar una monitorización continua de la saturación de oxígeno mediante pulsiosimetría continua, de la tensión arterial, de la frecuencia cardíaca y respiratoria y de la actividad eléctrica cardíaca mediante un electrocardiograma, ¿de acuerdo? En caso de pacientes con una saturación de oxígeno inferior al 90% o una tensión arterial sistólica por debajo de 60 milímetros de mercurio, se recomienda el uso de oxigenoterapia, la administración de oxígeno. En determinadas situaciones, aunque no es algo recomendado en todos los pacientes, puede ser necesaria la implementación o el uso de ventilación mecánica no invasiva con presión positiva, la CPAP, ¿de acuerdo? ¿En qué condiciones se emplea la ventilación mecánica no invasiva? Pues en pacientes con una saturación de oxígeno inferior al 90% pese a oxigenoterapia previa, taquipneico con una frecuencia respiratoria por encima de 25 respiraciones por minuto y que asocian distrés respiratorio. Si bien se recomienda un uso cauteloso en pacientes con baja precarga o con hipotensión. Siempre que la situación lo permita y sea posible, de forma paralela a la monitorización del paciente, incluso la exploración de las primeras medidas terapéuticas, se recomienda plantear posibles agentes etiológicos del cuadro, siendo los más relevantes el síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, taquiarritmia, causas mecánicas, en fin, múltiples causas cuya implicación en el cuadro pueden afectar en cierto modo a medidas terapéuticas que se tomen posteriormente. Por tanto, ante un paciente con una sospecha de insuficiencia cardíaca aguda, lo primero que tenemos que plantearnos en el primer contacto es si hay datos que nos orienten a que el paciente puede encontrarse en un shock cardiogénico y o en fallo respiratorio, porque en estos casos prima la administración inmediata de soporte farmacológico, incluso soporte ventilatorio, ya hablábamos antes de que puede ser necesario el uso de ventilación mecánica no invasiva, y en un momento, llegado el momento, incluso el uso de soporte circulatorio mecánico. En caso de que no nos encontremos ante estas situaciones, pues podemos plantearnos, como decía, de forma paralela, la identificación de causas que puedan haber originado el cuadro. ¿Vale? Ahí tenemos el acrónico CHAMPIT, que recoge las principales causas, síndrome coronaria aguda, la emergencia hipertensiva, lo que comentaba previamente, ¿vale? En caso de aparición de cualquiera de estas causas, de forma paralela al tratamiento que instalaremos para el cuadro agudo, se debería establecer en paralelo el tratamiento del agente desencadenante, ¿de acuerdo? Dentro de los fármacos empleados en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, la piedra angular y el grupo farmacológico principal son los diuréticos. Es importante que tengamos en consideración que el tratamiento se comienza de forma diferente en pacientes que ya tomaban previamente diuréticos en domicilio por cualquier causa o en pacientes que nunca los han tomado. En pacientes que no los han tomado previamente se recomienda el comienzo del tratamiento con dosis intravenosas de diuréticos de ASA, como la furosemida, 20 a 40 miligramos, ¿de acuerdo? En pacientes que sí estaban previamente en tratamiento con diuréticos, el inicio del tratamiento se realiza en base al tratamiento que toman en domicilio, ¿de acuerdo? Como podemos ver en el algoritmo.
Además de la monitorización de la respuesta clínica, es importante comprobar la excreción urinaria de sodio y la diuresis del paciente tras el tratamiento, habiendo unos valores, digamos, que nos orientan hacia una buena respuesta al tratamiento diurético administrado. Em, en caso de que en la medición de estos valores encontremos que se ha producido esa buena respuesta, pues lo que se aconseja es repetir dosis similares a las que han provocado esa respuesta aproximadamente cada 12 horas. En caso de que encontremos que los valores se encuentran por debajo de nuestro objetivo, se puede doblar la dosis intravenosa incluso hasta alcanzar los máximos tolerables, ¿de acuerdo? Em, una vez alcanzamos la descongestión completa del paciente, conseguimos que esa depleción de volumen, sí que se recomienda cada 24 horas comprobar los niveles séricos de creatinina y electrolitos. En caso de que incluso pese a doblar dosis de diurético de ACE y de llegar al máximo tolerable por el paciente, no consigamos la respuesta clínica buscada, pues se puede plantear también la combinación de diuréticos junto a tiazidas, por ejemplo, siempre bajo estrecha monitorización y teniendo en cuenta que el riesgo de complicaciones aumenta. Otros grupos farmacológicos implicados serían los vasodilatadores, entre los que destacan los nitratos, y cuyo uso se recomienda principalmente en casos de edema agudo de pulmón sin una gran congestión periférica. Para su uso se requiere que el paciente presente cifras de presión arterial sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio y se recomienda un comienzo a dosis baja que posteriormente se va escalando hasta conseguir control sintomático y siempre bajo estrecha monitorización por el riesgo de hipotensión y de potenciales complicaciones. Otro grupo farmacológico que se puede emplear en función del contexto clínico son los inotrópicos. Los inotrópicos se emplean cuando nos encontramos en una situación de bajo gasto cardíaco e hipotensión. Hablamos de cifras tensionales por debajo de 90 milímetros de mercurio de presión sistólica, ¿de acuerdo? Y además en pacientes que asocian una disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Al igual que ocurría con los vasodilatadores, comenzamos administrando dosis bajas que vamos incrementando y valorando siempre bajo monitorización la respuesta clínica del paciente, ya que pueden aparecer taquicardia sinusal, puede aparecer isquemia en relación con el uso de los inotrópicos y es importante mantener al paciente vigilado mientras los empleamos. Comentar también que pacientes que están en tratamiento domiciliario con beta bloqueantes es de elección el levosimendan sobre la dobutamina o la dopamina. También encontramos los agentes vasopresores, siendo el principal la noradrenalina, que se emplean en casos de que el paciente presente una hipotensión severa con el fin de asegurar una adecuada perfusión de órganos vitales. Se puede hacer una combinación de su uso con los inotrópicos, sobre todo en pacientes que se encuentran en shock cardiogénico. Los opioides, principalmente la morfina, se emplean dentro del tratamiento sintomático de la disnea del paciente y la ansiedad que se relaciona con estos cuadros. Además, se puede emplear para mejorar o facilitar la adaptación del paciente al dispositivo cuando es necesario realizar ventilación mecánica no invasiva, ¿vale? Si bien su uso no está recomendado en todos los pacientes, ya que diversos estudios señalan que se podría relacionar con mayores estancias hospitalarias, más duraderas y con mayor aparición de complicaciones durante el proceso. En la última guía también se propone, en vez del uso de mórficos, el uso de midazolam con el mismo objetivo. También dentro de los pacientes que se encuentren en insuficiencia cardíaca aguda y que padezcan una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, se puede emplear digoxina, ¿de acuerdo? Que además en este contexto agudo se recomienda su uso sobre los betobloqueantes, si bien una vez superado el cuadro, generalmente se prefiere el empleo de betabloqueantes para el tratamiento domiciliario. Es importante en caso de que sea necesario el empleo de digoxina, tener precaución, ya que muchas veces nos encontramos ante pacientes que se encuentran con múltiples tratamientos, incluso diuréticos en domicilio, pacientes con enfermedad renal crónica y que diversas condiciones que pueden afectar finalmente a la concentración plasmática de digoxina.
También se recomienda, en el caso de la insuficiencia cardíaca aguda, la profilaxis tromboembólica con heparina o con otro anticoagulante, siempre que no haya contraindicación en función de los antecedentes del paciente o que no se encuentre ya anticoagulado por cualquier otra causa. El soporte mecánico circulatorio es una medida que generalmente se emplea en pacientes que se encuentran en shock cardiogénico y que se han mostrado refractarios a las medidas previas. A nivel, digamos, académico, sus beneficios se encuentran en discusión, pero una vez se llega a esta situación tan potencialmente letal como es el shock cardiogénico, eh, se plantea como una alternativa. Ya un poco centrándonos en cada uno de los cuadros, dentro del manejo del paciente con insuficiencia cardíaca aguda descompensada, como hemos comentado previamente, lo más relevante es la congestión, la sobrecarga hídrica del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en estos casos siempre es importante valorar si existe asociada hipoperfusión periférica. En caso de que no exista hipoperfusión periférica, en caso de que los tejidos estén bien perfundidos, eh, en principio se recomienda únicamente el uso de diuréticos para descongestión y control sintomático. Si conseguimos esa mejoría sintomática con el uso de diuréticos, pues en principio eh, deberíamos pasar a un punto de estabilización del paciente, control evolutivo, ¿de acuerdo? En caso de que no consigamos esa descongestión, se pueden, como hemos comentado previamente cuando hemos hablado sobre los diuréticos en particular, bien aumentar la dosis de diuréticos o incluso usar terapia diurética combinada, ¿vale? Existen pacientes que muestran resistencia a los diuréticos o que tienen una enfermedad renal ya crónica terminal. En estos casos se puede plantear incluso la diálisis o, según el paciente y sus condiciones, ya plantear cuidados paliativos, ¿no? En caso de que, por el contrario, sí que exista buena respuesta a estas terapias, de nuevo volveríamos a la estabilización del paciente, ¿de acuerdo? En caso de que el paciente sí que asocie perfusión además de la congestión, deberíamos, a los diuréticos, que siempre forman parte del tratamiento, considerar asociar inotrópicos, ¿de acuerdo? Dobutamina, dopamina. Si conseguimos descongestionar y además eh, revertir esa hipoperfusión, pues de nuevo volveríamos a ese estado de control evolutivo del paciente y de estabilización. Y si por el contrario persistiese esa hipoperfusión, se podría considerar también añadir a los inotrópicos, como hemos comentado antes, los vasopresores. Si pese a esta terapia combinada no conseguimos revertir esa hipoperfusión y aparecen datos de lesión de órgano diana, pues se puede incluso plantear bien la diálisis, bien el soporte mecánico circulatorio o cuidados paliativos. En el caso del paciente con edema agudo de pulmón, eh, es prioritaria la administración de oxígeno, ya sea con ventilación mecánica no invasiva o sin ella, ¿de acuerdo? Una vez estamos administrando oxígeno, debemos detenernos a valorar la, eh, el estado hemodinámico del paciente, ¿de acuerdo? Si encontramos una presión arterial sistólica por encima de 110 milímetros de mercurio, nos podemos plantear el uso de junto a los diuréticos, que como decimos siempre, van a formar parte del tratamiento de vasodilatadores. En caso de que el paciente no presente unas cifras tensionales adecuadas, eh, debemos buscar si hay signos o no de hipoperfusión. En caso de que no haya signos de hipoperfusión, simplemente optaríamos por el uso de diuréticos. Y en caso de que sí hubiese signos de hipoperfusión, a los diuréticos podríamos plantear asociar inotrópicos y o vasopresores. En función de la respuesta final clínica del paciente al tratamiento, podemos valorar bien, en caso de que haya respondido bien, optimización del tratamiento, control evolutivo y estabilización del paciente o, de nuevo, soporte mecánico circulatorio. En caso de que no respondan bien, considerar cuidados paliativos si es un paciente que no se prevé que el cuadro vaya a revertir, en fin.